Hola, hola, hola. ¿Cómo están ustedes, mis queridos amigos y amigas de cápsulas teológicas? Vivimos en tiempos en que la palabra de Dios parece estar perdiendo su lugar de autoridad en la vida de muchos creyentes, inclusive en la vida de muchas iglesias. La Biblia nos advierte de este fenómeno. Pablo nos habla ahí en 2 Timoteo 4:3, dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Fíjese que el apóstol San Pablo, en su amor por la iglesia, exhorta a Timoteo y advierte que aquellos que traerían doctrinas extrañas, enseñanzas tergiversadas, herejías, aunque son atractivas, son vacías y peligrosas. En esta época, una de las amenazas más persistentes es la famosa proliferación de falsos apóstoles, que en lugar de reflejar el carácter y la misión de los verdaderos apóstoles de Jesucristo, buscan reconocimiento y ganancia personal. ¿Y por qué este video, hermano Alejandro? Ya lo voy a explicar al final de este. Continuemos. Fíjese que ellos, estos famosos apóstoles o falsos apóstoles, han introducido doctrinas que distorsionan la verdad bíblica, como la prosperidad, la doctrina de la prosperidad, el decretar y el declarar, y en algunos casos la superfe, manipulando a muchos creyentes que por ignorancia o falta de discernimiento son llevados al error. Estas enseñanzas no solo son erróneas, amados hermanos, sino que colocan al hombre en el lugar de Dios, reduciendo la majestad y soberanía del Señor, que es absoluta, que es única, a un mero siervo de los deseos humanos. Dios nos llama a la verdad, ¿cierto? A discernir entre la luz y las tinieblas, entre el Evangelio de Cristo y un falso Evangelio. Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 8, nos dice: pero si alguno de nosotros, incluyéndose el mismo Pablo, o un ángel del cielo, o os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema, dice Pablo. La iglesia debe permanecer vigilante. Eso no lo podemos dejar de un lado, pues aceptar falsedades en el nombre de Cristo es en sí mismo un ataque a la santidad de su nombre. Por lo tanto, amados hermanos, el propósito de esta reflexión es volver a las Escrituras. Es la invitación que le hago como ministerio, que volvamos a las Escrituras, a la enseñanza fiel de los apóstoles y de nuestro Señor Jesucristo, para entender los peligros de estas doctrinas que suenan espirituales, pero que son en realidad antibíblicas, herejías contemporáneas, y que, al exponerlos a la verdad, podamos recordar nuestra única y verdadera esperanza: Cristo crucificado, el Evangelio puro y santo que nos llama a una fe genuina, humilde y obediente. Desarrollemos esta idea en esta tarde de día jueves. Acompáñenme, ¿cierto?, a abordar estas problemáticas heréticas, ¿cierto?, a la luz de la verdad de las Escrituras. Fíjese que para abordar la problemática del falso apostolado y otras doctrinas erróneas, que hoy, por supuesto, en día desafortunadamente se están capturando la atención de miles y miles de creyentes, creo yo que es necesario volver a las Escrituras como la única autoridad verdadera para medir y probar toda enseñanza, lo que los reformadores llamaron la sola Escritura. Jesús mismo advirtió que en los últimos tiempos se levantarán falsos maestros y falsos profetas, ahí en Mateo capítulo 24. Individuos que tratarían de engañar inclusive a los elegidos. Esto no es nuevo en la historia del cristianismo, pero su proliferación, amados hermanos, la que actualmente estamos viviendo, especialmente en movimientos como el de Guillermo Maldonado, que es el apóstol que está en mi país, Chile, es motivo de grave preocupación, y la iglesia no hace absolutamente nada. Y después, no nos quejemos. Pero quiero hablar de los requisitos de los apóstoles de Cristo, para que podamos entender que lo que prolifera este señor es un falso apóstol. Los requisitos bíblicos de un verdadero apóstol de Jesucristo
son muy importantes y son esenciales para entender esta materia que estoy compartiendo con ustedes. Primero, los apóstoles de Jesús en el Nuevo Testamento tenían requisitos claros y específicos que, según las Escrituras, nadie hoy puede cumplir. Es algo que no podemos desconocer. Pero sin embargo hay pastores y hay hermanos en Cristo que estas verdades las ignoran. Un apóstol verdadero era un testigo ocular de Cristo resucitado. Hechos capítulo 1, verso 22 nos dice: comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ese era uno de los primeros requisitos, haber sido testigo ocular de la resurrección de Cristo. El haber sido escogido personalmente. Gálatas 1:1 dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Además, amados hermanos de Cápsulas Teológicas, el poder apostólico se manifestaba a través de señales, prodigios y milagros auténticos, como parte del establecimiento del fundamento de la iglesia. Es lo que nos dice el mismo Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 12. Pero el propósito de los apóstoles originales no era perpetuar sus títulos, sino sentar las bases de la doctrina cristiana, según Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, hablando del Antiguo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Sin embargo, el movimiento apostólico moderno, especialmente el de las personas como Peter Wagner, allá en el año 1975 aproximadamente, que da el inicio a este movimiento apostólico moderno, y hoy Guillermo Maldonado, que se encuentra en mi país, buscando redefinir este título, ignorando por completo el criterio bíblico y usándolo como un medio de poder personal y manipulación de masas. Estos autoproclamados apóstoles no cumplen con el estándar bíblico y en su lugar, amados hermanos y pastores que escuchan estos videos, han creado un apostolado falso centrado en títulos y ganancias deshonestas. Sin lugar a duda, la ignorancia y vulnerabilidad de los creyentes es asombrosa, es preocupante. Lamentablemente, muchos creyentes caen en estas doctrinas erróneas debido a la falta de conocimiento bíblico. Hoy pude ver en video la cantidad, miles de personas concurriendo, ¿cierto?, a Ictus, acá en Cerrillo. Oseas 4:6 dice que mi pueblo pereció por desconocimiento de las Escrituras. Los falsos apóstoles se aprovechan de la vulnerabilidad espiritual, de la necesidad de consuelo y de la promesa de bendiciones materiales que ellos ofrecen. Utilizan discursos carismáticos y apelan a la emoción de las personas, a las supersticiones y a la búsqueda de experiencias milagrosas que deslumbran a aquellos que no conocen bien la verdad de la palabra. Y Jesús te advirtió de esto. Cuidado de los falsos profetas, ahí en Mateo capítulo 7. Y Pablo exhortó a probarlo todo y retener lo bueno, dice 1 Tesalonicenses. Sin lugar a duda que la herética doctrina de declarar y decretar nos tiene que llamar la atención. Entre las enseñanzas peligrosas que proliferan en estos movimientos pseudoapostólicos, particularmente de este señor Maldonado, encontramos la doctrina de decretar y declarar. Esta enseñanza, amados hermanos, sostiene que al hablar en fe uno puede crear realidades, como si nuestras palabras tuvieran el mismo poder creativo de Dios ahí en Génesis capítulo 1. Estimados amigos y amigas, esta creencia es una distorsión de la fe bíblica, pues presenta al hombre como un pequeñito Dios, capaz de controlar su destino y las circunstancias mediante declaraciones o mediante decretos que él puede decir. En ningún lugar de la Biblia encontramos que los creyentes tengan tal autoridad. Asimismo, amados hermanos, la doctrina de la prosperidad promete que Dios siempre quiere que sus hijos sean ricos y nunca sufran. Sin embargo, Jesús enseñó que los que quieren seguirlo deben negarse a sí mismos y tomar su cruz, nos dice Mateo capítulo 16.
Por lo tanto, esta falsa enseñanza no solo tergiversa el Evangelio puro y santo, enseñado por los apóstoles en los Evangelios, en el Nuevo Testamento, sino que también engaña a las personas, llevándolas a la frustración y el desencanto cuando no reciben las riquezas prometidas. Sin embargo, ellos se llenan de riquezas ilegales, fraudulentas. ¿Y qué hay de los peligros de las falsas doctrinas que pululan o que extienden estos personajes? Amados hermanos, aceptar estas doctrinas puede llevar a consecuencias desastrosas para la fe de los creyentes. La dependencia de falsos apóstoles y enseñanzas erróneas pueden desenfocar a los cristianos de Cristo, llevándolos a seguir a hombres y no a Dios. Las falsas doctrinas de la prosperidad, el declarar y decretar y la superfe son particularmente peligrosas, pues invitan a una relación utilitaria con Dios, utilizando entre comillas a Dios, donde la fe se convierte en una herramienta para obtener beneficios en lugar de una vida entregada de obediencia y confianza en el Señor y de santidad hacia Él. Por lo tanto, amados hermanos, es vital que la iglesia denuncie estas herejías como lo estamos haciendo en este video. Y denuncio a estos falsos apóstoles. Y llamo a los creyentes a vivir la sana doctrina. Llamo a los creyentes a hacer lo mismo, como dice 2 Timoteo 3, versículo 3 y 4. Vendrán tiempos cuando la gente no soportará la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se rodearán de maestros conforme a sus propios deseos. Como cristianos tenemos la responsabilidad de volver a las Escrituras, a la sola Escritura, a la inerrante palabra de Dios. De ser vereanos, como Hechos capítulo 17, que escudriñan toda la luz de la palabra de Dios, y de no dejarnos llevar por aquellos que solo buscan el beneficio propio. Al finalizar este video, amados hermanos, creo que al concluir debemos recordar la gravedad de lo que está en juego. Es su vida espiritual, es su santidad, es su relación con Dios. La iglesia es la amada de Cristo y Él la compró con su propia sangre, nos dice Hechos capítulo 20. Cualquier enseñanza que distorsione su mensaje del Evangelio puro y santo y desvía a sus hijos del verdadero Evangelio es una amenaza directa contra la fe. Jesús y los apóstoles no nos llamaron a una vida de comodidad y prosperidad mundana, sino una vida de fidelidad, a una vida de obediencia, a una vida de santidad y una negación de nosotros mismos. En Mateo capítulo 7, los versículos 21 y 23, Cristo advierte que no todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino, sino solo aquellos que hacen la voluntad de su Padre. Por lo tanto, las falsas doctrinas solo sirven para hinchar el ego humano de estos falsos apóstoles, llevándonos a una religión superficial que se enfoca en las bendiciones temporales en vez de en la gloria eterna de Dios. Creo con toda seguridad, amado amigo, amiga, que es esencial que volvamos a las Escrituras, que usted y yo volvamos a las Escrituras, que probemos todo conforme a la verdad revelada, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 5. Y que no permitamos que doctrinas erróneas se filtren en nuestra fe, en nuestra comunidad de fe. Los falsos apóstoles y profetas son solo un eco de lo que la serpiente hizo en el Edén. Torcer la palabra para llevar a muchos al error y llevar a muchos a la condenación. Quisiera terminar este video denunciando a este falso apóstol Maldonado y decirle a usted, amado hermano, que abrace estas doctrinas o estas falsas doctrinas, que tome conciencia de las recomendaciones que tanto Jesús como el apóstol San Pablo nos hacen de tener cuidado de estos falsos maestros. ¿Quiere que le lea de nuevo? 2 Timoteo 4:3. El apóstol San Pablo es categórico en señalar la preocupante verdad que hoy día vivimos en nuestra sociedad.
Te carezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Escucha bien, hermano. Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos, hoy vendrán tiempos, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán, amados hermanos nuestros, se amontonarán maestros falsos, en el fondo, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú, Pablo, le dice a Timoteo, y se lo digo a usted en esta tarde, pero tú se sobre en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amado hermano, es hora que levantemos, es hora que la iglesia viva un real avivamiento. Y el avivamiento no viene por escuchar a estos tipos, no viene por usted decretar o no decretar, no viene por estas cosas. Un avivamiento viene cuando usted decide internamente en su mente y en su corazón buscar a Dios sobre todas las cosas. Primera cosa es buscar a Dios. Segundo, abrir su palabra y estudiarla conscientemente, día a día, leerla, estudiarla. Tercero, orar para que Dios te dé iluminación para entender esta palabra, para que Dios te dé iluminación para entender esta palabra. Cuarto, sacar los ídolos que están reemplazando a Dios en tu corazón. Sacar los ídolos que estorban que Dios se glorifique en tu vida. ¿Qué ídolo tienes tú? ¿Qué ídolo tienes? ¿Un ídolo personal? ¿Un ídolo colectivo? ¿En tu iglesia hay ídolos? Y quinto, creo yo, vivir en santidad y en obediencia al Señor. Esos son los ingredientes esenciales. Los veo en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, Rey Josías. Lo veo en el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos. Los genuinos avivamientos han comenzado cuando queremos buscar a Dios sobre todas las cosas. Amar las Santas Escrituras. ¿Qué pasó en la Reforma? ¿Qué pasó en la Reforma? La palabra de Dios llegó a la conciencia y a la mente del creyente común y corriente. Y hubo este avivamiento. Cuando nos apartamos del pecado, suceden cosas importantes en nuestra vida. Espero que este video te llame a la reflexión, te llame a tener conciencia de lo que está pasando en tu alrededor y que denuncies a estos falsos maestros, a estos falsos apóstoles que están destrozando la iglesia chilena. Dios te bendiga. Nos vemos en otra cápsula teológica. Chao, chao.